Bienvenidos, una vez más, a su dosis semanal de veneno turco. Aquí donde las verdades se revelan, los secretos se desentierran, y la purpurina de la farándula se disuelve para mostrar la cruda realidad. Hoy agárrense fuerte porque vamos a adentrarnos en la saga que tiene a toda Turquía en un estado de hipnótica expectación, el eterno drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el tema es más recurrente que los anuncios de té turco en la televisión. Pero, ¿qué quieren que les diga? Ustedes lo piden, nosotros lo entregamos. Además, la historia de Hande y Kerem es como esas telenovelas que te atrapan desde el primer capítulo, llena de giros inesperados, personajes carismáticos y un romance que te hace suspirar, aunque a veces te haga querer gritarle a la pantalla. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores, especulaciones y, bueno, chismes jugosos, quiero recordarles lo de siempre. ¿Ya se suscribieron? ¿Le dieron a la campanita para no perderse ni una sola bomba informativa? Vamos, no sean tímidos. Aquí somos la creme de la creme del cotilleo turco, los primeros en enterarnos de todo y en contárselo sin pelos en la lengua. Así que suscríbanse, activen la campanita y prepárense para el festín de hoy. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Hande y Kerem es, para muchos, el arquetipo del cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos con un físico envidiable, que se conocen en el set de una exitosa serie de televisión, Senkalkam. La chispa salta al instante. La química entre ellos es palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie se convierte en un fenómeno global y su romance, por supuesto, se convierte en el centro de atención. Los paparazzi no les daban respiro. Cada cita, cada cena, cada paseo por Estambul se convertía en noticia de primera plana. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor. Los fans de todas partes del mundo suspiraban con cada muestra de cariño. Era el amor personificado, el romance soñado, la pareja perfecta. Hande y Kerem eran la imagen de la felicidad, la encarnación del amor verdadero. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular como la pólvora. Al principio eran solo susurros, especulaciones sin fundamento. Pero poco a poco se fueron haciendo más fuertes, más persistentes. Se hablaba de agendas incompatibles, de presiones profesionales, de diferencias personales irreconciliables. El culebrón clásico, como bien dije al principio. Hande y Kerem al principio intentaron desmentir los rumores. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, hacían declaraciones conjuntas en las entrevistas. Pero la verdad, a esas alturas la fachada se estaba resquebrajando. Y finalmente la bomba estalló, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El impacto fue devastador. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, desconsolados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de súplicas para que volvieran a estar juntos. Muchos se negaban a aceptar la realidad. La pareja perfecta no podía haber terminado. Era impensable, inaceptable. Y mientras tanto, Hande y Kerem intentaban seguir adelante con sus vidas. Intentaban retomar sus carreras, reconstruir su imagen pública, sanar sus heridas. Pero el fantasma de su relación seguía presente, acechándolos a cada paso. Cada entrevista, cada evento público, cada publicación en las redes sociales era analizada hasta el más mínimo detalle en busca de señales, de pistas, de alguna esperanza de reconciliación. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el chisme se vuelve más jugoso, donde el suspense alcanza su punto álgido. ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño, la pregunta que justifica este vídeo. Y aunque no soy adivina ni tengo una bola de cristal, sí tengo acceso a información privilegiada, a fuentes confiables, a mis propios instintos de chismosa profesional. Así que vamos a analizar la situación, a examinar las pruebas, a sopesar los pros y los contras. Primero echemos un vistazo a Hande. Después de la ruptura, la actriz se refugió en su trabajo. Se dedicó a sus proyectos con una energía renovada, con una determinación admirable. Protagonizó nuevas series, firmó contratos publicitarios con marcas prestigiosas, se consolidó como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía.
Pero al mismo tiempo Ande se volvió más reservada, más cautelosa con su vida personal. Aprendió a proteger su intimidad, a mantener a raya a los paparazzi, a controlar su imagen pública. La experiencia con Kerem la marcó profundamente, y ahora prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Se le ha visto salir con amigos, disfrutar de su tiempo libre, pero sin involucrarse en relaciones serias o comprometedoras. Por otro lado, tenemos a Kerem. Después de la ruptura, el actor también se centró en su trabajo. Amplió sus horizontes, incursionó en proyectos internacionales, se aventuró en la producción audiovisual, demostró su versatilidad y su ambición. Pero a diferencia de Ande, Kerem se mostró más abierto a conocer gente nueva. Se le relacionó con varias mujeres, algunas famosas, otras no tanto. Se le vio salir con actrices, modelos, influencers. Pero ninguna relación llegó a prosperar. Parecía que Kerem estaba buscando algo diferente, algo que lo complementara, algo que lo hiciera realmente feliz. Algo que quizás no había encontrado en Ande. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos deducir de estos hechos? Bueno, en mi humilde opinión, creo que las posibilidades de una reconciliación entre Ande y Kerem son escasas, muy escasas. Pero, ojo, no imposibles. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Ambos han cambiado, han madurado, han evolucionado. Tienen prioridades diferentes, objetivos distintos, perspectivas divergentes. Ande parece estar más enfocada en su carrera, en su independencia, en su bienestar personal. Kerem, por su parte, parece estar buscando una compañera de vida, alguien con quien compartir sus sueños, sus aventuras, su futuro. Pero como dije antes, hay un factor que no podemos ignorar, el amor. O al menos la química. Porque, seamos honestos, la atracción entre Ande y Kerem sigue siendo palpable. Cada vez que coinciden en un evento público, las cámaras captan miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos reveladores. Se percibe una tensión en el aire, una energía latente, una conexión innegable. Es como si hubiera algo inconcluso entre ellos, algo que no se ha dicho, algo que no se ha resuelto. Es como si una parte de ellos siguiera anhelando lo que tuvieron, lo que compartieron, lo que perdieron. Además, no podemos subestimar el poder de los fans. La legión de seguidores de Ande y Kerem sigue viva y coleando. Siguen apoyándolos individualmente, pero sin renunciar a la esperanza de verlos juntos de nuevo. Inundan las redes sociales con mensajes de aliento, con montajes de sus mejores momentos, con peticiones para que se den una segunda oportunidad. Y aunque dudo que la presión de los fans sea determinante en su decisión, sí creo que puede influir, de alguna manera, en su subconsciente. Después de todo, Ande y Kerem son personas públicas, son conscientes de la opinión de sus fans, y les importa lo que piensen de ellos. Así que, recapitulando, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué nos depara el futuro para Ande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos concluir que la posibilidad de una reconciliación es remota, pero no nula. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han explorado nuevos caminos, han buscado la felicidad en otros lugares. Pero la química entre ellos sigue siendo innegable y el amor, como bien sabemos, puede obrar milagros. Así que, quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con la noticia de que han vuelto a estar juntos. O quizás no. El tiempo lo dirá. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta disección minuciosa, de esta exploración profunda del universo Ande Kerem. Recuerden que esto es solo mi opinión, mi interpretación, mi visión particular de los hechos. La última palabra, como siempre, la tienen ellos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Y si tienen algún otro chisme que quieran que investigue, también déjenlo en los comentarios. Estoy a su disposición, como siempre. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo de siempre: denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo el chismecito, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos la última palabra sobre la farándula turca. Y no se pierdan nuestro próximo vídeo, que promete ser aún más explosivo.
Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo.